Expediente de evidencias, que me imagino que algunos ya vieron, exploraron las guías técnicas y la guía académica, ¿sí? Es a grandes rasgos de qué se trata, cuál es la finalidad, cómo ir armando el texto. El expediente de evidencias es la segunda parte de la evaluación o la segunda etapa. La primera etapa consiste en el informe del director, la segunda es el expediente de evidencias. Ese es sin presión, lo puede hacer en la comodidad de su casa, siempre que se acerque todo lo que necesita para que no tenga ningún inconveniente. Las recomendaciones es de que tenga una buena conexión a internet, que tenga los cables conectados para que no pase absolutamente nada, ¿sí? Bueno, ¿qué son trabajos de sus alumnos, pero no son trabajos por trabajos, sino esos trabajos tienen una razón de ser. Esos trabajos van a dar muestra de su práctica. Ese es el propósito de esa etapa de la evaluación, que usted diga cómo es su práctica. Entonces, la evidencia es para evidenciar, su práctica, y la labor va a ser también en la parte del texto. No nada más se trata de subir la evidencia, sino en la parte del texto va a describir, va a explicar y va a argumentar esa evidencia, pero en función de su práctica. ¿Sí, maestros? Esa parte hay que tenerla muy clara. ¿Sí? Es análisis y reflexión de la práctica, pero no la práctica en general, sino la práctica en esa situación, en esa intervención. De los parámetros de evaluación, estos son los que le van a evaluar para parte de la evidencia. Le van a evaluar que usted conozca a sus alumnos, del contexto en el que proviene, cómo está evaluando, si conoce su programa de estudios, si argumenta argumentar en el por qué selecciona ese contenido, cómo está retroalimentando al alumno, cómo retroalimenta su práctica. Esos son los indicadores que le van a evaluar a partir de que usted suba su evidencia con el texto. ¿Sí, maestros? Esto mismo lo van a ver ahorita en enunciados, lo van a ver desglosado en enunciados. Hasta aquí vamos claros en esta parte, es lo que le van a evaluar a subir sus evidencias. Si hay alguna duda, díganme, o váyanme deteniendo. Tipo, somos de primaria, ¿verdad? Somos de primaria. Sí. Entonces van a ser 2 de español y 2 de matemáticas. 2 de español, 1 alto, un alumno de desempeño alto, un alumno de desempeño bajo. Matemáticas. Español, un alumno de alto desempeño, un alumno de bajo desempeño, lo que da 4 evidencias. ¿Sí, maestros? No se trata de subir la evidencia por subirla, porque pasó de que subían y el de bajo desempeño, pues obvio, traía sus deficiencias, sus carencias. Entonces, ¿qué hacían? Era remendar la evidencia. Entonces, no, así como tenga la evidencia el alumno de bajo desempeño, así déjanla. En el texto explicarán por qué el alumno no alcanzó el aprendizaje esperado, qué le faltó para que el alumno llegara a ese aprendizaje esperado. Dejen las evidencias así tal cual como la tienen los alumnos, claro, que sean comentadas. Sí, eso hay que hacer mucho énfasis en esa parte. No le pongan ningún maquillaje a las evidencias, tal cual la hizo el alumno, así hay que subirla. ¿Sí, maestros? ¿Algún comentario sobre esto, duda en ese sentido? Me parece que está muy claro, ¿verdad? ¿Está bien? Sí, pues, ok. ¿Qué tipo de evidencias? Pueden ser proyectos, resúmenes, producción de los alumnos, problemas matemáticos, mapas, esquemas, dibujos, exámenes. Si se va a subir un examen, hay que tener mucho cuidado, que no sea un examen comprado. Si va a subir un examen, que sea un examen elaborado por nosotros, por ustedes mismos, para que vayan en relación al enfoque, porque si usted compra un examen comprado, pues un examen es totalmente estandarizado y no va a revisar el proceso. Entonces, si va a subir exámenes, que sea elaborado por ustedes. No se sugiere mucho que suban exámenes, más bien de producciones de los alumnos, problemas que dé muestra del proceso. Ojo, estas evidencias deberán estar calificadas, pero no entiéndase calificados en ponerles 8, 9, 7, 6. No, palomita, no. La calificación, entiéndase, es retroalimentación al proceso, al trabajo del alumno. ¿Qué le faltó? ¿Está excelente y por qué está excelente? ¿Qué le sugieren al alumno para que mejore? ¿Sí, maestros? Observaciones, exacto, observaciones.
Hay que tener cuidado en eso, de que las evidencias vayan con observaciones que retroalimenten al alumno. Eso. Lo importante, la clave es retroalimentación del proceso. Esa es la clave. Al momento que ustedes hagan su texto de la evidencia, deberán considerar esa secuencia que ya la vieron con el maestro Gerardo. Entonces, son dos momentos diferentes, pero que sí están relacionados, porque al final de cuentas la evaluación es dar muestra de su práctica, cómo son como docentes, qué hacen en el grupo. Entonces, al subir su texto, deberán considerar estas partes al explicar el proceso, la situación didáctica, ¿sí, maestros? Y ver la evidencia en qué parte de la situación didáctica es. Por ejemplo, si la evidencia es de la recuperación de saberes previos, el reto cognitivo, yo les sugiero que la evidencia más bien sea de la parte donde aplicó el conocimiento, donde ya pasó todo esto. Y usted nada más va a explicar todo el proceso. ¿Sí, maestros? ¿El texto más o menos de qué extensión debe de ser? No hay extensión. Le van poniendo enunciados, entonces usted va a ir describiendo, luego explicando y luego va a argumentar. ¿Sí? ¿Hay distintos enunciados pues, para cada evidencia? Sí, ahorita vamos a mostrar los enunciados guías. Bueno, la extensión de las evidencias. Si se fijan, las que son producciones por los alumnos tienen mayor extensión, son de 3 cuartillas, las que son de mapas, esquemas, tienen 2 cuartillas al igual que el examen. Muchos maestros dicen, bueno, es que hay que compactar, exacto, hay que tratarlo de hacerlos más pequeños, escanearlos, para que lo puedan convertir a PDF y puedan subir lo mayor evidencia y que dé muestra de todo el proceso. ¿Sí? En la cuestión de por ejemplo, en términos de proyectos que tienen algún producto, ¿es viable tener fotografías? No, en la guía técnica no viene fotografías, pero si va a poner una fotografía que vaya acompañando una descripción. O sea, no nada más es poner la fotografía, porque la fotografía puede decir muchas cosas y no puede decir absolutamente nada. Entonces, si usted va a poner una fotografía, describa la fotografía. ¿Sí? Pero ya en primaria, más bien ya, eso de las fotografías cabe más en preescolar. En primaria los niños ya empiezan a producir textos desde primero. Entonces, te sugiere mejor que sean producciones de los textos de los alumnos. ¿Sí, maestra? Okay. Van a analizar las evidencias, subir las evidencias es para analizar su práctica. Estará guiado por enunciados que ahorita los van a ver. Van a tener 4 horas para subir su texto, pero primero van a subir las 4 evidencias, 2 de matemáticas, 2 de español, y le van a decir, argumente la evidencia de español del desempeño bajo. Entonces se sugiere, esto no viene en la guía, pero es sugerencia, que ya tengan preparados los textos, porque nada más le van a dar 4 horas. Entonces, tener preparados los 4 textos para ver cuál le piden y no empieza a hacerlos en ese momento, porque se le acaban las 4 horas y ya no se puede abrir la plataforma. Entonces hay que... ¿Lo que puede pasar si ya lo trae aquí con su cuaderno? Sí, es que eso lo puede hacer en su casa. Esta parte de la evidencia lo puede hacer en su casa. Así es. O sea, las 4 horas contadas, no es que... yo me pongo ahí la evidencia, cuando yo tengo mis 4 horas. Puede subirlas, luego regresar y ahora sí ya empiezan a correr las 4 horas. Las 4 horas es para subir su texto. Una vez que empieza a subir son 4 horas. Así es. Ya no puede parar. Son las 4 horas de seguidos para subir su texto. ¿Sí? Entonces, y eso lo puede hacer en su casa. Puede acercarse todo el material que necesite para estar tranquilo. Por eso la sugerencia de que los hagan con tiempo, para nada más es copiar o igual si lo puede copiar y pegar o irlo transcribiendo. Sugerencias de que tenga muy buen internet. Así es, que los conexiones no están. Cuestiones técnicas de la computadora. Pues, sí, tendría que cuidar eso, que no sea dudoso. Ok, vamos a ver hasta aquí. Me parece que no hay nada de complicado en esa situación. Dígame. De cualquier eventualidad, como se vaya la luz o algo, tiene que negociar, hablar. Sí, miren, esta vez, si no me equivoco, me parece que les volvieron a abrir plataforma porque la queja de los maestros era de que, pues es que no alcancé, por alguna situación se les cerraba la plataforma. Entonces me parece que tiempo después les volvieron a abrir la plataforma para que terminara de subir sus textos. Sí, pero ya es cuestión de que usted negocie, que le pasó lo de la luz, algún tormentón, cuestiones que no están dentro de nuestras manos. Pero que 4 horas para las 4 evidencias. Para 2. Vos van a subir las 4. Y le va a decir, argumente de matemáticas el nivel de desempeño bajo.
y de español el alto. Entonces, ¿Eso es aleatorio? O así es, aleatorio. Son dos. Va a subir 4 evidencias, va el texto de 2. Y va a Sí. Pero con fines, así es. Entonces, con fines prácticos hagan de los 4, porque no sabemos cuál le van a pedir que suba. ¿Sí? La primera parte de su texto será descriptivo. Va a describir, va a dar a conocer a su alumno y el contexto en el que está, en el contexto de la escuela, pero el contexto de la escuela que intervenga en el proceso. Por ejemplo, si me va a decir que es de organización completa, bueno, el hecho de que sea de organización completa interviene en el proceso y en esa situación didáctica, sí, pues hay que ponerlo. Si no tiene nada que ver para esa situación didáctica, no hay que ponerlo. Hay que poner cosas del contexto que tengan que ver con el proceso, con esa situación, con esa secuencia. ¿Sí, maestros? Pues la primera parte es describir, presentar al alumno, contexto familiar, nivel económico, nivel cultural, estilos de aprendizaje, canal de aprendizaje, el proceso en el que se encuentra. La segunda parte es explicar su secuencia didáctica, lo que les ponía del plato, cómo considerar los contenidos, los aprendizajes esperados, el enfoque en su secuencia, cómo recuperó conocimientos previos, cómo planteó el reto cognitivo y por qué. El explicar es decir, qué hizo y por qué lo hizo. Entonces, el por qué lo hizo lo basará con el programa de estudios, el plan de estudios. Y en la tercera parte, que es el análisis, ahora sí, de eso que me está diciendo que son sus alumnos, de la descripción de sus alumnos y esa explicación de lo que dice, va a argumentar el por qué, si le funcionó, no le funcionó, va a argumentar su intervención didáctica con base en lo que ya hizo en el contexto educativo y en la explicación de la narración de la estrategia didáctica. ¿Sí queda clara esa parte? Ahorita vamos viendo los enunciados que están, los enunciados desglosan estos 3 apartados. Aunque el maestro insuficiente haya hecho esa etapa, sí la haya hecho y salió con un buen nivel, ahora que venga la evaluación de noviembre, ¿van nuevamente las 4 etapas o solamente las 2? Las 4, supongo, porque es otra. Sí, las 4. Otras evidencias, así es. Que Todo eso. es otra vez el proceso. Sí. Ya tener práctica el maestro. Sí, o sea, si no se salió bien ahí, eso sería. Ahora, sugerencia. Lo que pasaba muchos es que tenían la evidencia, pero no tenían su planeación. Entonces, era acomodar esa estrategia a alguna planeación. Entonces, como sugerencia es tener la planeación, entender la planeación, tener claro qué queremos en la planeación y establecer qué evidencias me van a dar, qué evidencias voy a seleccionar para esa planeación. Empezar primero por la planeación y luego las evidencias, para que ir en una línea directa. Porque si lo hicimos, muchos lo hicimos al revés, lo hicieron al revés. Teníamos la evidencia, pero no teníamos la planeación. Entonces, al momento de hacer el argumento, ahí es donde se complicaba la situación. ¿Sí? Sí, estos están descritos, vienen A, B y C, vienen como incisos. Los enunciados no vienen en la guía. Los enunciados son de experiencias de que han tenido otros maestros, entonces se fueron formulando esos enunciados para que sirvan de guía y sepan, tengan una idea de cómo van a venir. Sí, pero los enunciados tienen que ver con esta parte. Los enunciados son el desglose de esto, es más detallado. Esos enunciados ya no van a cambiar, van a permanecer. Al parecer no van a cambiar. Así. Y aquí están los enunciados. Se fijan en lo mismo que lo anterior. Describa las características del desarrollo del alumno, describa el contexto del alumno, la situación familiar, la situación de aprendizaje, es decir, su planeación, su secuencia, qué hizo, su clase. ¿Cómo? Perdón, maestro. Sí, nos dijeron que van a pasar y nos iban a proporcionar lugares para entrar a estos materiales. ¿Es el que le dio el maestro? Ese, ahorita lo levantamos. Sí. Siguiente. ¿Cómo incorporó los conocimientos? Esa parte se fija en la parte de la secuencia. ¿Cómo incorporó los conocimientos previos? ¿Cómo finalizó? Ya casi terminamos, maestro, ya casi, no se me desesperen, ya venimos. La situación de aprendizaje o reto cognitivo. ¿Se fijan que esas 2 partes es las partes de la secuencia? Conocimientos previos, reto cognitivo. A ver, en base a estos enunciados, ¿va a ser un solo texto para hablar de las 2 evidencias o un texto para cada evidencia? Un texto para cada evidencia.
Es decir, evidencia tal, haga su texto con base en estos dos enunciados. Evidencia tal, haga sus 12 textos, sus enunciados. Claro, en la parte de aquí para abajo va a ser quizá lo mismo en la parte de que... En la parte en que describa la situación de aprendizaje, que es la secuencia. Va a ser la misma. Claro, en el argumento es donde va a variar, porque también va a variar la parte del contexto y de la situación del alumno. ¿Es requisito que sea entonces de la misma situación didáctica se saquen las dos evidencias o pueden ser de distintas? La misma situación para que ahora se haga evidente la comparativa. ¿Cómo intervino con el de bajo desempeño en relación con el de alto desempeño? ¿Eso se recomienda o así tiene que ser? Se recomienda, pero la guía en eso no es clara en esta situación, pero con base en las experiencias es que sea la misma situación para que tenga el punto de comparación, se note su intervención didáctica, ¿sí? En el caso de la evidencia va a ser el mismo alumno, alto. Así así es. Lo que comenta el maestro. Puede ser el mismo alumno en alto español, alto matemáticas, bajo español, bajo matemáticas. Eso no lo aclara la guía, entonces puede ser, ¿sí? Lo igual, lo de la situación didáctica, que sea la misma en alto y en bajo para que se vea la intervención del docente. También, estas partes tienen que ver con su situación didáctica. Explique su secuencia didáctica, el espacio, el acomodo, los ambientes de aprendizaje que generó en esa secuencia. Y por último, viene el argumento. ¿Qué dificultades, cómo retroalimentó el alumno? Dificultades y retos. Ojo, dificultades no son de la práctica en general, ni retos son de la práctica en general, son dificultades y retos de esa intervención didáctica. Sí, maestro, o sea, que hay que aclarar muy bien a los maestros que es nada más, los retos y dificultades es de esa situación, igual también los logros de esa situación didáctica. ¿Sí, maestros? ¿Qué tantos renglones se ocupan? Queremos de repente no me metas más de 5, no explique, no se metan tanto conflicto. ¿Cuál es la sugerencia que se da con respecto a qué tanto se tiene que redactar? No viene de cuándo, pero hay que ser muy concretos, esto pasa, esto sucedió. Sí, y no redunda porque si no va a caer en una confusión. El que esté leyendo va a confundirse. Bueno, está hablando del alumno alto y luego me pone el alumno bajo. Entonces hay que ser muy concretos en lo que se está describiendo y se está argumentando. No hay como un límite de cuánto, ¿sí? Eso es lo que nos está generando. Entonces en el contexto poner cosas que realmente intervengan en el proceso, en ese proceso, en esa intervención didáctica, en esa situación. ¿Sí, maestro? Los evaluadores no han recomendado nada al respecto de que hay finales que no echen tanto rollo o algo, nada. No, porque yo Diga, porque sí, pero eso no, porque van a evaluar con una rúbrica, entonces habría que checar la rúbrica, pero obviamente pues como no dan a conocer la rúbrica, entonces no sabemos esas características técnicas del texto. Así como nosotros en el grupo le vamos a conocer la rúbrica al alumno, ¿cómo lo vamos a evaluar en caso cual alguien se ha esperado? ¿Sí? La rúbrica para ver cómo me van a evaluar. Ese es el deber ser, la realidad pues es que no, entonces que nada más nos proporcionan eso, entonces pues sí. Porque no se equitativo, no se nos Así es, maestro. Esto, cuando menos esto se debería haberle presentado al docente. ¿Qué les parece si terminamos y ahorita hacemos comentarios para no desviarnos? Y ya casi nos vamos, entonces. Ok, ¿cómo van a convertir? Se sugiere que conviertan a PDF, a JPG, a esos tipos de formatos. ¿Por qué? Por el peso. Porque le pide por evidencia que no exceda los 10 megabytes. Entonces, se sugiere que se convierta a esto para que pueda subir el mayor número de evidencias o el mayor proceso. Sí, maestro, hay que tener mucho en cuenta esa situación. Se sugiere también que... Puede ser varios archivos, porque hay veces que piden que sea en un solo archivo, como en PDF, que vayan varias páginas por el proceso. ¿Sí? Sí. Máximo 3. 3 por cada personita. Sí, que es cada evidencia. Sí. ¿Cómo lo van a subir? ¿Cómo lo van a subir? Ay, no, es que me sale. Listo. Español,
bajo, o sea, guión bajo van a ponerle así, español, la rayita baja, bajo, guión bajo y sus 10 dígitos iniciales del CURP, de ustedes, no del alumno, de ustedes. Bueno, ahí le agregaron, ¿verdad? Docente, porque no es así. Sí, no, pero el CURP es docente. Les voy a poner el de física, que es de secundaria. Aquí está. Entonces aquí van a poner, bueno, es de educación física, ustedes van a omitir esto y van a omitir eso, nada más es prim, guión bajo, digo, matemáticas, guión bajo, bajo o alto y sus 10 dígitos del CURP. ¿Sí, maestros? Igual eso lo pueden corroborar en la guía técnica de evidencias. Esto es una introducción porque vienen las dos guías. Yo les sugiero que las revisen para corroborar datos y confirmar. ¿Sí, maestros? Entonces, eso sería todo. Les dije que iba a ser muy tardado.